Bueno, ahí ya tenemos la grabación. Buenos días a todos, todos, todes. El día de hoy vamos a estar abordando el tema de la estrategia de sostenibilidad pues, para las empresas. Para quienes no me conocen y para quienes sí me conocen, un saludito. Mi nombre es Cintia Aguilar. Soy desarrolladora de negocios de Proyecta. Y bueno, vamos a dar unos minutitos, unos 5 minutitos, para que se puedan conectar las demás personas. Ahorita vamos a mantener el micrófono cerrado y en un momento ya presentaremos a nuestro mentor del día de hoy. Buenas tardes. Muy buenas. Hola, hola, buen día. Estamos dando unos pequeños minutitos para que se puedan conectar las demás personas. Ya. Listo, pues. Bueno,
Vamos a empezar entonces este webinar. Como pues hemos estado anunciando en nuestras redes, el objetivo de hoy es ampliar y compartirles cómo sus empresas pueden preparar esta estrategia de sostenibilidad obteniendo resultados positivos, tales como la mitigación de riesgos, mayor crecimiento, transformación en la sostenibilidad y aumentar el valor de su marca, ¿no? Este webinar va a ser una especie de guía gratuita para la implementación de una correcta y efectiva estrategia de sostenibilidad en pues, las empresas de la región, ¿no? Vamos a dejar el chat abierto para que puedan ir dejando sus preguntas y al final de la exposición de nuestro mentor del día de hoy, pues iremos resolviéndolas, ¿no? Y bueno, pues entonces bienvenidos al webinar de Liderazgo Sostenible, Estrategias ASG. Si podemos pasar a la siguiente, perfecto. Les presento a Juan Carlos Nathan. Es socio y gerente de sostenibilidad estratégica en Proyecto Impacto. Desde hace 7 años lidera proyectos en el ámbito nacional e internacional, apoyando el proceso de las estrategias de distintas empresas e industrias para desarrollar la sostenibilidad bajo diversos estándares internacionales, ¿no? Juan Carlos, pues este momento te cedo la palabra y les pido por favor que mantengamos los micrófonos cerrados y si tenemos algún comentario o alguna pregunta, pues la podamos poner en el chat. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Adelante. Perfecto, muchas gracias Cintia. Bueno, bienvenido a todos y todas a este webinar. Un poco dentro del programa que vamos a estar pudiendo ver hoy, conversando hoy, es por una parte este contexto respecto a la sostenibilidad, el por qué tenemos que estar hablando hoy día de una estrategia que vaya más allá de una estrategia comercial, sino que también entendamos a la sostenibilidad dentro de esto. Adicionalmente, entender a qué nos referimos con una estrategia de sostenibilidad cuando la mencionamos, cuáles son las necesidades que necesitamos estar cumpliendo para que tenga la característica de ser una estrategia de sostenibilidad y obviamente, y no menos importante, cuáles son estas etapas y resultados que deberíamos estar esperando en cada uno de estos hitos de forma de poder llegar a los objetivos que nos estamos planteando dentro de esta estrategia. Y tal como decía Cintia, al final de esta sesión tenemos una ronda de preguntas en donde la idea es que puedan ir dejando sus preguntas en el chat. Cintia al final nos va a poder estar ayudando para no repetir las preguntas que vayan saliendo y obviamente al final si también quisieran abrir el micrófono, obviamente son bienvenidos y bienvenidas a poder hacerlo y poder conversar respecto a lo que vaya saliendo dentro de este proceso, ¿sí? Entonces, entrando un poco al contexto que nos llama dentro de lo que significa el por qué estar hablando de sostenibilidad, hoy en día lo hemos estado viendo, desde problemáticas por el lado más ambiental, en el cual hoy día ya hablamos de una crisis climática y de temas de medio ambiente, desde deforestación, desde contaminación de aguas, de sequía, sin ir más lejos, los incendios hoy en día en cada año en Chile son más recurrentes, en México lo podemos ver que no hace muchos meses se hablaba del concepto del día cero y varias partes quedaron sin agua potable por varios días y hubo desabastecimiento de este recurso vital que significa el agua, y así otros ejemplos que vemos en las noticias y que hoy en día nos obligan a entender, bueno, qué podemos hacer nosotros, no tan solo desde el mundo público, sino que del mundo privado respecto a tomar acciones y decisiones con lo que compete a la sostenibilidad, no tan solo entendiendo por el lado medioambiental, sino que por el lado también más bien social. Lo hemos visto desde conflictos y guerras que hoy día existen, desde la desigualdad social que existe en términos tanto económicos, de oportunidades, temas de migración que hoy en día nos dice que existen también problemáticas sociales y entendiendo y un poco conjugando de que esta crisis climática, los primeros afectados, obviamente en este sentido va a ser las personas con menores ingresos, de cierta manera está tomada desde la pobreza y es un tema que se conjuga por ambas partes, ¿sí? Entonces, entendiendo desde ese contexto, es cómo nosotros podemos estar creando un desarrollo económico como empresa
en que yo pueda estar estableciendo como empresa tanto mis compromisos asociados a qué puedo estar haciendo por la parte ambiental, qué puedo estar haciendo por la parte más social, y obviamente poder decir cuál es este desarrollo económico sostenible en el tiempo que me permita poder seguir avanzando en estos compromisos y en estas metas que yo pueda estar estableciendo. Entonces, por una parte tenemos este contexto que nos dice, bueno, hoy día están ocurriendo cosas que son relevantes, importantes, problemas grandes a nivel no tanto país, sino que mundial, que me dicen, bueno, tengo que estar haciendo algo, o por último, haciéndome preguntas respecto a esto. Y adicionalmente, que hoy en día también hemos visto que existen nuevas exigencias asociadas, por una parte, desde gobiernos y reguladores, hoy en día se han visto avances respecto a entender que tenemos que estar cumpliendo, y si no empezamos a avanzar el día de mañana, van a seguir saliendo nuevas exigencias que tal vez nos van a pillar la máquina, que no vayamos a estar definiendo cosas dentro de mi empresa, y al final del día no voy a estar cumpliendo. Por dar ejemplo, hoy día existen acuerdos dentro de distintos países, como lo puede ser un Colombia, lo puede ser México, en que tienen definido metas de descarbonización de ciertos porcentajes al 2030, por ejemplo, Colombia, que se comprometió al 51% de disminución de su gases de efecto invernadero, y 2050 carbono neutral. Por ejemplo, México, que se define un 22% de disminución al 2030, y así con otros ejemplos que hoy día dicen, bueno, hoy día existen compromisos que al día de mañana van a impulsar no tanto al mundo público, sino también al mundo privado, a tener que estar haciendo algo en pos de darle una solución a estas distintas problemáticas y qué me puedo estar comprometiendo yo. También lo vemos desde el mercado de inversionistas, del mercado financiero, que hoy en día son mayores las exigencias, las necesidades de entender qué es lo que están haciendo las empresas en torno a la sostenibilidad. ¿Qué es lo que yo estoy reportando respecto a esto, por ejemplo? Y adicionalmente, no tan solo desde la exigencia, sino que también eh, desde las emisiones de hoy en día ciertos bonos y instrumentos financieros que apuntan al desarrollo de la sostenibilidad. Sin ir más lejos, hoy en día Chile, de cierta forma, Latinoamérica está a la vanguardia en las emisiones de bonos ESG. Hoy día también existen casos en México, en Brasil y Uruguay, y que no son pocos los millones de dólares que hoy en día se están moviendo en torno al financiamiento de distintos proyectos que apunten a estas temáticas de sostenibilidad. Y por último, pero no menos importante dentro de este contexto y nuevas exigencias, los consumidores y la sociedad civil. O sea, entender de que hoy en día existe un consumidor, y ya lo hemos visto y seguramente lo han escuchado un montón de veces en distintas charlas, de que hoy día existe un consumidor mucho más experto, mucho más que tiene más conocimiento, más acceso a la información, y obviamente existen preferencias como que hoy día se habla de al menos el 55% prefieren marcas con un impacto positivo, que se pueden denominar ya sea eco-friendly, que se puedan denominar que tengan un impacto positivo en lo ambiental, que cuenten con algún tipo de certificación, que les permita sentir y entender de que por la decisión de compra que hoy día yo estoy teniendo un impacto al final del día dentro de lo que puedo estar comprando. Entonces, entendiendo ese contexto hoy en día, es que nos planteamos, bueno, ¿qué es lo que puedo estar haciendo yo respecto a los distintos desafíos que puedo estar tomando como empresa, y cómo esto lo englobo dentro de una estrategia? ¿Sí? Entonces, entendamos primero que una estrategia lo que busca hacer es un plan dinámico, y me gusta mucho recalcar en la parte dinámica, para poder gestionar los distintos impactos ambientales y sociales, y obviamente económicos a largo plazo. O sea, de cómo equilibramos el crecimiento de mi empresa en conjunto con ya sea la protección del medio ambiente, con el bienestar social, y poder obviamente asegurarme este crecimiento sostenible a largo plazo. ¿Sí? Entonces, entender de que lo que busca la estrategia es que adicionalmente yo hoy día como empresa puedo ya estar trabajando en distintos proyectos de sostenibilidad, en los cuales puedo estar midiendo mi huella de carbono, puedo estar teniendo un plan de diversidad e inclusión dentro de mi empresa, puedo estar trabajando con mis proveedores, por ejemplo, pero al final del día de repente pasa mucho, y hemos visto en algunos proyectos en los cuales hemos trabajado que estas áreas no tienen una comunicación interna y no saben qué está haciendo tal vez la otra filial, el otro país, o incluso el área que está contigo a mí. Entonces, de cierta forma, la estrategia también lo que viene a buscar es esta hoja de ruta para poder unificar estos esfuerzos, poder entender cuáles son mis objetivos conjuntos de cada una de las partes, y obviamente poder interpretar y avanzar en este plan integral de sostenibilidad
dejando estos tres aspectos principales de la sostenibilidad que tienen que ver con lo económico, lo ambiental y lo social, ¿sí? Entonces, en base a eso, lo que aquí se busca siempre es, por primero, estar evaluando los impactos de mi empresa, o sea, poder entender y definir esta línea base que me permita poder decir, bueno, hoy día estoy parado acá, este es mi punto de partida, y con esa información poder establecer mis objetivos. O sea, ¿qué es lo que yo quiero lograr a partir de esta priorización de los distintos tópicos de sostenibilidad? ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Cuáles son mis temáticas más relevantes? ¿Y cuál es mi plan de acción como tercer punto? ¿Qué es lo que voy a implementar como iniciativas o proyectos que me permitan poder llegar a los resultados que me estoy estableciendo como estrategia? Y por último, pero no menos importante, el tema del monitoreo y el reporte, o sea, de entender y poder medir cuáles son los distintos avances que yo tengo en torno a los desafíos que me estoy estableciendo dentro de mi estrategia. Y sobre este punto siempre es importante, y por eso recalcaba al comienzo sobre el tema de lo dinámico, es que yo puedo estar estableciendo hoy día una estrategia, puedo estar estableciendo hoy día objetivos, puedo estar trabajando un año durante un año los distintos desafíos que me estoy planteando en mi estrategia, y una vez que me siento a revisar estos avances dentro de lo que es el monitoreo y el reporte, que es este cuarto punto, me voy dando cuenta si fui muy ambicioso o muy poco ambicioso en la definición de estos objetivos. En ese sentido, por eso le llamamos siempre dinámico, porque podemos estar cambiando en el camino tal vez ciertos resultados claves que nos permiten llegar a estos objetivos, pero siempre en la búsqueda y en la misión y en la visión de una herramienta continua que nos sirva continuamente de poder llegar a estos desafíos, a estos objetivos y obviamente poder cumplir con lo que estamos estableciendo dentro de nuestra estrategia, ¿sí? Dentro de esto se presentan algunos desafíos o preguntas que muchas veces nos hemos topado en los proyectos que hemos desarrollado respecto a algunas estrategias con las empresas, de cómo compatibilizamos o cómo conversa la estrategia comercial versus lo que puede ser mi estrategia de sostenibilidad, en donde siempre me gusta recalcar acá de que primeramente, si es un primer ejercicio que estamos haciendo como empresa sobre la estrategia de sostenibilidad, es que vayan a correr por caminos paralelos, que son complementarios. Tal vez en algunos tópicos no se van a topar, en otros tópicos sí van a estar más latentes. Por ejemplo, si hablamos dentro de una estrategia de sostenibilidad en términos de financiamiento sostenible, si hablamos en temas de la gestión del cliente, en temas de reputacional, etcétera, etcétera, también tal vez por ese lado se vayan a compatibilizar al corto plazo, pero la idea es ir entendiendo que la estrategia de sostenibilidad, en la medida de que la vayamos desarrollando con los distintos proyectos y cumpliendo hitos dentro de los objetivos, es que se va a aproximar y se va a cruzar con lo que significa mi estrategia comercial como empresa, porque va a tener repercusión y resultados asociados a la parte más financiera, más al core del negocio, entendiendo de que en la medida que yo avance con estos desafíos, pueden haber tanto nuevas oportunidades de negocio, pueden haber eficiencia y reducciones de costos asociados a esto, o nuevas oportunidades asociadas ya sea a retención o atracción de talento, entre otras cosas, ¿sí? Otro de los desafíos que hemos visto y que es sumamente importante siempre mencionar es que los directivos, la gerencia, los dueñas de empresas estén alineados a lo que estemos definiendo como estrategia de sostenibilidad. Aquí nos ha pasado algunas veces que estamos trabajando con una contraparte que por lo general es el área de sostenibilidad de la empresa o se está creando el área de sostenibilidad de la empresa y resulta que se cree que todos los desafíos, que todos los KPIs, que todos los proyectos que salen de una estrategia lo tiene que hacer esta persona. Y resulta que hay que entender que todos los desafíos que salen de una estrategia es algo transversal a las distintas empresas, en donde si vamos a trabajar con mi cadena de suministro, bueno, tal vez algo tiene que decir la persona de abastecimiento. Si vamos a trabajar en temas de diversidad e inclusión, en temas de oportunidades, de bienestar laboral, bueno, vamos a tener que estar trabajando de la mano con el área de personas, con el área de recursos humanos. Entonces, de cierta manera, tenemos que hacer una sensibilización y estar todos convencidos respecto a cómo podemos seguir avanzando en torno a esta estrategia, ¿sí? Y adicionalmente a esto, entender, y un poco lo último que mencionaba, desde el lado de la comunicación, de la sensibilización de estos nuevos roles y responsabilidades, junto con esta definición de plazo, de periodicidad de reporte, etcétera, de forma que se entienda que este desafío es un desafío de empresa,
que se entienda que este desafío va enlazado sí o sí desde el propósito, desde la misión, desde la visión de mi empresa, y que no se entienda que va a ser un ejercicio puntual en donde tal vez me están haciendo un par de preguntas para poder entender qué es lo que está ocurriendo hoy día con mi empresa, y hasta ahí nomás queda. O sea, de qué manera nosotros le podemos romper esta inercia y entender que esto es un desafío año tras año en el que nos permita hacer gestión real de la sostenibilidad como empresa. ¿Sí? Entonces, a partir de ya estar entendiendo tanto el contexto, tanto el qué le llamamos una estrategia de sostenibilidad y algunos puntos complejos, difíciles o algunas discusiones que nos ha tocado en algunos proyectos que hemos trabajado con empresas, nos preguntamos tal vez cómo partimos todo esto, o sea, qué es lo que podemos estar haciendo en concreto, más allá de lo que nos puedan contar de si es bueno, si tiene que ser ahora, qué es lo que tengo que hacer respecto a cómo establecer o por dónde partir mi estrategia de sostenibilidad, ¿sí? Entonces, en base a eso, nosotros siempre proponemos que podamos estar como primer punto priorizando y entendiendo el contexto de mi empresa. O sea, poder definir cuáles son mis temáticas ASG prioritarias, ya sea de mi industria, de mi negocio, de forma de yo poder estar analizando cuáles van a ser estas temáticas las que me voy a estar comprometiendo el día de mañana, ¿sí? Entonces, por una parte, entendemos que es sumamente relevante el poder estar analizando qué están haciendo otras empresas de la industria y obviamente algunos referentes de sostenibilidad que tengamos. En ese sentido, siempre recomendamos poder entender un benchmark y bueno, dentro de nuestra metodología que nosotros trabajamos, siempre armamos algún benchmark con distintas empresas que nos permitan poder entender, bueno, qué está haciendo la competencia a nivel nacional, internacional, cosa de poder tener un marco de referencia de dónde está el desde, que hoy en día tal vez yo no estoy avanzando o estoy a la vanguardia o tengo una estrategia más de seguidor que me permita realmente analizar qué están haciendo las empresas y en qué punto estoy yo hoy día parado, ¿sí? Como segundo tópico, dentro de esta priorización y contexto de empresa, el poder definir quiénes son estos actores claves que interactúan dentro del desarrollo de mi negocio. O sea, quiénes son mis stakeholders que hoy día debo tener una preocupación más allá de solamente tal vez centrarme, no digo que ocurra, pero la mayoría de las veces nos ha tocado que cuando identificamos los actores clave, siempre nos centramos tal vez en, bueno, los clientes, nuestros inversionistas, de donde viene al final del día el dinero para desarrollar el negocio. Pero hay otros actores claves que igual interactúan en el desarrollo del negocio y que igual son críticos para poder desarrollar lo que hacemos como empresa. Llámese mis proveedores, mi cadena de suministro, como para poder llevar a cabo mi negocio, mis mismos trabajadores, entre otros actores claves, que es sumamente importante entender cuál es la influencia, la dependencia, el nivel de conversación o cercanía que tengo con ellos y obviamente entendiendo la criticidad de cada uno de estos, ¿sí? Luego, el poder entender y priorizar cuáles son estos impactos, o sea, el poder entender por una parte cuáles son los impactos asociados a mi negocio y por otra parte los impactos asociados a estos stakeholders y obviamente, pero no menos relevante nuevamente, el poder definir cuál es mi marco de referencia con el cual voy a estar trabajando y poder definiendo estos distintos indicadores de impacto para poder priorizar el día de mañana a qué tópicos yo me voy a estar comprometiendo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, podemos estar entendiendo de, bueno, cómo priorizo, qué herramientas se utilizan. Hoy en día, al menos nosotros, lo que más utilizamos dentro de proyectos con empresas, y bueno, también lo hemos visto en otras empresas, es lo que podría llamarse un análisis de materialidad, que tal vez algunas les puede sonar, algunos otros no, pero lo que busca el análisis de materialidad es entender los impactos más relevantes de una organización que genera a sus partes interesadas, de cómo mi empresa está generando un impacto desde la parte más no financiera, sino que de los impactos ASG, ambiental, social y de gobernanza, que hagan sentido para entender cuáles son estos efectos que tiene la organización dentro de estos distintos grupos de interés. Entonces, en base a, y en este caso ahí sale GRI, nosotros nos basamos bajo esa metodología para entender y hacer ese cruce entre la priorización que pueden estar haciendo los distintos grupos de interés versus esta priorización que tenemos de manera interna, de forma de tener estas dos visiones y no tan solo priorizar las temáticas a puertas cerradas, por así decirlo, en donde solamente sean los directivos, la gerencia o dueños de empresas quienes decían a qué vamos a priorizar, sino que también
los otros actores que conjugan en el negocio tienen algo tal vez que decir respecto a las preocupaciones que deberíamos estar definiendo para trabajar esto, ¿sí? Entonces, entender de igual forma que, para aquellos que no conocen GRI, GRI es una organización que busca unificar los conceptos de sostenibilidad, el que podamos estar hablando hoy día de un lenguaje común dentro de lo que es sostenibilidad para poder medir, para poder planificar, para poder definir los distintos KPIs y adicionalmente nos entregan una metodología para poder armar este análisis de materialidad que anteriormente mencionaba, ¿sí? Entonces, por una parte entendamos que GRI también, además de ayudarnos a tener un input dentro de lo que es la estrategia, también nos ayuda desde la mirada más de reportabilidad, nos ayuda desde la mirada de la definición de cuáles son las distintas temáticas de sostenibilidad las cuales puedo trabajar, y simplemente como para que entendamos este punto más, este estándar a nivel internacional, simplemente algunos números que salen aquí, que al menos el 80% de las personas, perdón, de las empresas que reportan utilizan GRI en el mundo, entendiendo de que es un estándar que lleva más de 20 años de vigencia, si no me equivoco ya son 27 años de vigencia que lleva este estándar. Hay un análisis que hoy día las empresas de la bolsa de valores de la TAM utiliza GRI en un 83,6%, y adicionalmente esto está presente en más de 90 países, o sea, hoy en día es uno de los estándares que más se utiliza al momento de estar utilizando, al momento de estar hablando de sostenibilidad, de definir KPIs y obviamente de hacer este análisis de materialidad, ¿sí? Adicionalmente a lo que es GRI, para que entendamos como en esta primera etapa de priorización que estamos hablando de navegando, existe también lo que es SASB, ¿sí? SASB viene más desde el mundo financiero, en donde se definen cuáles son las temáticas de sostenibilidad que buscan los inversionistas, en donde se define cuáles son los impactos que yo debería estar preocupándome como empresa, impactos desde fuera hacia adentro, a diferencia de GRI, que es de mi empresa hacia afuera, y que de cierta forma nos permite poder entender cuáles son estas temáticas de sostenibilidad, como decía, pero desde el mundo financiero, en donde podemos utilizar tal vez una, tal vez otras. Nosotros por lo general utilizamos las dos para poder tener esta visión de doble materialidad, desde poder cruzar cuáles son mis resultados más desde el mundo no financiero, desde esta mirada de los distintos stakeholders que me puede estar entregando GRI, y desde la mirada de SASB, de cuáles son estas preocupaciones de cara más a los inversionistas y del impacto no financiero, perdón, del impacto financiero que puedan tener estas distintas temáticas, ¿sí? Adicionalmente a esta priorización de temas ASG, nosotros siempre enlazamos y también es una convención que nosotros intentamos de impulsar siempre dentro de lo que son los distintos proyectos asociados a una estrategia de sostenibilidad, es que podamos estar estableciendo los compromisos asociados a los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, de estos 17 ODS definidos por la ONU, en donde existe una agenda de aquí al 2030, que dicho sea de paso, el 2030 ya es casi mañana, por decir algo, queda bien poco, y deben existir hoy día avances y contribuciones desde el mundo no tanto público, sino que también del mundo privado, desde nuestras empresas, el cómo vamos enlazando los compromisos en torno a la sostenibilidad, a nuestro desarrollo de la estrategia, con los objetivos de desarrollo sostenible, de forma de poder adaptar a mi empresa a poder contribuir a alguno de estos 17 objetivos, en donde podemos entender tal vez que hoy día tenemos distintas prácticas operacionales o de negocio que apuntan y podemos estar atacando a los 17 objetivos de desarrollo sostenible, pero por lo general nosotros siempre apuntamos a que las empresas puedan estar priorizando al menos entre 3, 5 objetivos de desarrollo sostenible, puede estar asociado más a su visión de negocio, a lo que comercializa, al impacto que genera obviamente el funcionamiento de la misma estrategia de negocio, a los compromisos internos, o incluso una tercera visión para poder definir qué es, cuál es el impacto negativo que está teniendo mi empresa que podría estar afectando a alguno de los ODS. Entonces, independiente de la definición que podamos estar haciendo para poder estar priorizando estos 3 a 5 ODS, nosotros siempre optamos por tener estos dos inputs. O sea, de qué manera, por una parte, podemos priorizar cuáles son las temáticas más importantes de sostenibilidad a través de un análisis de materialidad, de un benchmark, desde la mirada de lo que es SASB, y adicionalmente poder cruzarlo con estos compromisos asociados a los ODS.
de forma que podamos estar estableciendo desde ya estos primeros pilares de sostenibilidad, en donde podamos estar agrupando los distintos objetivos de nuestra estrategia, en donde tal vez vamos a tener una definición de 10, 12 temas y los vamos a poder estar encasillando en estos distintos pilares, en donde podamos estar definiendo y comprendiendo cuáles son los distintos horizontes de tiempo, que aquí es sumamente relevante e importante poder decir, bueno, aquí yo le voy a llamar corto, mediano y largo plazo, y adicionalmente el poder empezar a comunicar y capacitar a los distintos actores claves a los posibles desafíos que voy identificando con estos distintos pilares de sostenibilidad. Aquí es sumamente importante, dentro de lo que es el punto 1 de el agrupar estos desafíos ASG, en que no entendamos que hoy en día para poder definir mi estrategia de sostenibilidad es necesario que mi pilar 1 se llame económico, el pilar 2 se llame social y el pilar 3 se llame ambiental. Aquí, esta definición, además de tomar los inputs anteriores que mencionábamos, es importante que vaya de la mano con la cultura de la empresa, que vaya de la mano con el propósito, la misión y la visión de la empresa y de la mano obviamente con lo que queramos transmitir con respecto a esta estrategia, cosa de que pueden ser 3, pueden ser 5, pueden ser 7, pero la idea es que nos haga sentido y que podamos con eso definir distintos brazos que nos permitan avanzar hacia los distintos proyectos asociados para cumplir estos objetivos que estamos definiendo. Entonces, por ejemplo, en Chile tenemos el caso, por ejemplo, de Enel. Enel es una empresa de energía en la cual ellos definen 5 tópicos dentro, o 5 pilares. Uno asociado más a la naturaleza, aceleración de crecimiento, derechos humanos, personas y ambición cero emisiones, en donde tenemos por una parte la parte más social, la parte más ambiental, la parte más económica y de negocio. Entonces, si se fijan, en este ejemplo no tenemos tanto estos 3 pilares tan marcados con el mismo nombre, sino que están más adaptados tal vez a lo que compromisos que definieron ellos internamente con distintas metodologías para poder llegar a este resultado y poder comunicarlo. O podemos ver el ejemplo de Itaú a nivel holding, este banco, que hoy en día define también 5 pilares, pero a diferencia del anterior, habla de la ecoeficiencia operacional, de la responsabilidad climática, tal vez en la parte más ambiental, la diversidad e inclusión, la contribución a la sociedad y transparencia en los grupos de interés, o sea, gobernanza, la parte más social, la parte más ambiental. Entonces, si nos fijamos, siempre la definición de estos pilares que tengamos, que podamos hacer, es necesario que converse con lo que queremos definir, con lo que queremos transmitir y obviamente que haga mucho sentido a qué es lo que buscamos transmitir respecto a mi estrategia de sostenibilidad. ¿Sí? Y por último acá tengo un ejemplo también, no menos importante, de Danone, en que acá tiene 4 tópicos muy asociados tal vez a la parte medioambiental, que puede ser su principal objetivo a poder atacar. ¿Sí? No, con esto también entendamos de que si bien, por ejemplo, tenemos 4 pilares asociados y los 4 pilares están, se establecen para la parte más medioambiental, no quiere decir que la empresa internamente no pueda tener compromisos asociados a temas sociales, a temas de diversidad, sino que al final lo que comunicamos es, estos son nuestro core y esto es lo que nosotros queremos seguir avanzando como objetivo. ¿Sí? Entonces, simplemente para hacer un resumen, un poco esto es las distintas etapas que hoy día estábamos recurriendo dentro de lo que se define como una estrategia y que nosotros impulsamos a las empresas a poder trabajar. Por una parte, todos estos primeros 3 puntos, que es este contexto que hablábamos anteriormente y la definición de priorización de las distintas temáticas, ya sea a través de un benchmark para entender la industria, un análisis de materialidad o doble materialidad, para poder estar definiendo y priorizando cuáles son los principales impactos financieros y no financieros de la empresa, la definición de los distintos compromisos y ODS, que ahí tal vez se me queda en el tintero de que nosotros cuando desarrollamos estos proyectos con distintas empresas, lo que siempre aconsejamos es que ojalá sea un taller en donde participen no tan solo nuestras contrapartes o la gerencia o la dirección, sino que también podamos invitar a otras gerencias o a otras personas que al final nos permita tener una conversación más fluida, que entiendan hacia dónde va y poder empezar a sociabilizar el proyecto, de forma de que la cultura de la empresa se vaya adaptando a estos cambios que necesitamos para establecer nuestra estrategia. ¿Sí? En base a eso, simplemente dentro de estas etapas, a modo resumen del proceso de la estrategia,
el poder estructurar estos distintos indicadores, poder tener este levantamiento de información que nos permita poder estar definiendo estos objetivos, y en base a eso ya estar definiendo mis pilares estratégicos, y con ello ya la etapa de lleno a definir los objetivos, resultados, metas, etc. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos estas fases críticas para poder desarrollar esta estrategia y que al final del día pueden estar reflejando los distintos compromisos asociados a los objetivos que queremos alcanzar para generar un impacto positivo y sostenible. ¿Sí? Entonces, ya por último, dentro de lo que significa el tema de los resultados asociados a mi estrategia, la idea es que podamos llegar a un resultado más o menos parecido, y un ejemplo un poco básico. Perdón. Estamos viendo la diapositiva de Itatu. Ajá, todavía. Ahí vamos a ver el resultado. No sé si... Disculpa, se había pegado. Ya. A la IDU, sí, no, pero perfecto. Lo que estaba mostrando era este resumen de eso. Muchas gracias, Cintia. Pero claro, ahí veíamos las distintas etapas de cada uno de estos procesos que mencionaba de la estrategia. ¿Sí? Entonces, como mencionaba un poco, los resultados que deberíamos obtener al final de esto, y tal vez aquí voy a dar un ejemplo bastante básico dentro de lo que podríamos tomar, pero lo que me interesa que nos quedemos con esta diapositiva es entender un poco la estructura y tal vez las dificultades que nos podríamos llegar a encontrar, pero que son necesarias poder conversar para poder llegar a un buen resultado. ¿Sí? Entonces, aquí tal vez tenemos, como decía, un ejemplo bastante básico, pero para que lo podamos estar entendiendo respecto a qué es lo que nosotros queremos llegar con esta estrategia. ¿Sí? La estrategia la vamos a poder hacer una bajada completa, que se puede transformar en una política en donde yo muestre mis desafíos a nivel cualitativo y no también cuantitativos, pero poder mencionar cuáles son mis principales objetivos. Pero la idea es que detrás de esa política esté esta hoja de ruta que nos permita poder alcanzar y avanzar y ver qué es lo que vamos haciendo, qué es lo que vamos cumpliendo, qué es lo que tenemos que estar modificando. Entonces, si tenemos un pilar, en este caso le puse medio ambiente, no fui tan creativo tal vez, en medio ambiente tal vez la temática asociada al tema prioritario, el impacto que definimos anteriormente para esta temática, puede ser las emisiones de gases de efecto invernadero de mi empresa, en donde podría estar estableciendo algún objetivo, que es sumamente importante, establecer un objetivo a nivel general, por ejemplo, alcanzar la carbono neutralidad, que es un desafío gigante, tremendo tal vez, un desafío gigante para algunas empresas, o el poder armar un desafío un poco más general o menos ambicioso tal vez, sin casarnos tanto con una carbono neutralidad, pero sí hablar de disminuir el impacto ambiental asociado a nuestras emisiones. Entonces, a partir de este objetivo general, la idea es que nosotros como empresa empecemos a tener estas conversaciones con cada una de las áreas para entender cuáles son estos resultados claves que pueden ser cualitativos, cuantitativos, pueden ser porcentajes, pueden ser hitos, pueden ser programas, etcétera, que nos permitan alcanzar estos objetivos. O sea, si hablamos de disminuir el impacto ambiental, podemos estar definiendo, por ejemplo, disminuir un 5% anual mi huella de carbono en base a un año base que va a ser el 2024, por dar un ejemplo. O un hito, el poder establecer mi primer sistema de gestión ambiental que me permita integrar los distintos desafíos ambientales de mi empresa. O otro resultado, el poder hablar de cultura, de sensibilizar a las distintas personas que permita el poder alcanzar estos distintos objetivos. Entonces, acá es sumamente importante entender cómo estar definiendo estos distintos resultados para poder llegar a este objetivo más a nivel general, en donde los resultados podemos estar hablando de disminuir, aumentar, mantener en temas porcentuales o hitos, y en base a eso podamos ir definiendo este horizonte. Es sumamente importante entender de que el horizonte que nosotros establezcamos dentro de nuestra hoja de ruta puede ser, por una parte, el mismo para el objetivo, el mismo para el resultado, el mismo para el tema o el mismo para todo el pilar. No quiere decir de que si yo defino a corto plazo el 2025, va a ser el mismo para el pilar ambiental que para el pilar social. No, aquí cada uno de los tópicos puede tener una diferencia entre las definiciones de horizonte, y es sumamente importante poder entenderla y conversarla con cada una de las áreas para poder llegar a buen puerto respecto a esta definición. ¿Sí? Y por último, bueno, aquí les puse simplemente proyecto 1, 2 y 3, pero para ir entendiendo que van a haber actividades y proyectos asociados
a poder llegar a estos resultados. O sea, si yo quiero hablar de una disminución del 5% anual y resulta que mis emisiones de gases de efecto invernadero están mayormente dadas por un alcance 3 asociado a mis proveedores, bueno, voy a tener que en uno de mis proyectos saber hablar con respecto a mi abastecimiento sostenible, el cómo yo estoy trabajando con la información más limpia respecto a mis proveedores, qué opciones tengo de cambiar proveedores o de mejorar las prácticas que tienen ellos, por dar un ejemplo. Y obviamente siempre enlazado a lo que hablábamos anteriormente de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Cabe destacar en este ejemplo de que ojalá cuando estemos definiendo objetivos asociados a medio ambiente, a carbono neutralidad, no sean simplemente con datos internos, sino que estén también enlazados a, por ejemplo, un Science-Based Target, poder definir objetivos basados en la ciencia, asociados a que sean objetivos ambiciosos, realistas y que nos permitan poder avanzar en nuestra descarbonización como empresa. ¿Sí? Entonces, en base a eso, es sumamente interesante e importante poder tener estas conversaciones con los distintos equipos, poder bien definir quiénes son y quiénes van a estar a cargo de los distintos resultados, qué áreas, qué personas en específica podrían estar ayudándonos a avanzar en esto, cosa de que entendamos que esta hoja de ruta y este desafío no es tan solo deber de la persona que lidera el área o que está generando el área de sostenibilidad dentro de la empresa, sino que entendamos que esta hoja de ruta y estos desafíos es a nivel transversal, que entendamos que ojalá la persona que trabaja en esto es un articulador de los distintos objetivos, de los distintos proyectos y que esto es a nivel transversal e integral dentro de toda la empresa, ¿sí? Y simplemente a modo de resumen, como para que nos quedemos también con la importancia de la estrategia, es que entendamos que, por una parte, el poder establecer esta estrategia de sostenibilidad nos permite anticiparnos a distintos panoramas, ya sean, ya hablábamos al comienzo, distintas regulaciones, temas de nuevos escenarios en temas de cambio climático, etcétera, etcétera, que entonces nos va a hacer ser una empresa mucho más resiliente al final del día, mucho más capaz de enfrentar nuevos desafíos y posibles temas que al final afecten a mi negocio. Por otra parte, la movilización de recursos, ya lo hablábamos, del poder de generar nuevas oportunidades de negocio, el poder desarrollar soluciones asociadas a la Agenda 2030, al buscar nuevos financiamientos asociados a temas de sostenibilidad, a bonos verdes o ESG o de sostenibilidad, el poder dar respuesta a esta necesidad de más de inversionistas y clientes, entre otras cosas, el tener una buena relación con mis grupos de interés, el poder tener esta apertura en esta conversación de la definición de las priorizaciones con los distintos grupos de interés, nos ayuda a entender estas demandas, expectativas, los impactos asociados y de cierta manera ser una empresa con resultados muchísimo más transversales, el poder tener esta mejora desde la parte del desempeño, el poder estar adoptando estos distintos criterios de sostenibilidad que nos permita aumentar desde el rendimiento, la operacionalidad, la competitividad, entre otras cosas, y muy importante el tema de poder transparentar y el rendir cuentas, el cómo nosotros podemos también no tan solo establecer esto y dejarlo en un PDF guardado en el computador, sino que también cómo podemos estar dando cuenta del poder estar mostrando lo bien que estamos haciéndolo y sin vergüenza decir que hay cosas que también puede que hoy día estemos trabajando mal o no lo estemos haciendo, pero sí existen hoy día compromisos en los cuales nos permitan poder seguir avanzando en estas temáticas. ¿Sí? Entonces, los quería dejar con esa última parte y, bueno, ahí tienen mi correo, obviamente, si gustan tener alguna otra conversación, poder conversar respecto a cómo su empresa podría estar enfrentando estos desafíos de cómo establecer una estrategia de sostenibilidad o cómo poder estar hoy día trabajando en pasos previos a una estrategia, nosotros felices de poder agendar tal vez una reunión, tener algunas conversaciones y poder resolver dudas mucho más específicas asociadas a su empresa. ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos. Tenemos algunas preguntas. Dice Patricio, ¿cómo compatibilizar el impulso de desarrollar una estrategia sostenible cuando existe brechas en la base del cumplimiento normativo legal ambiental? No sé si tiene un ejemplo en particular ahí la persona que hizo la pregunta, no sé si es una... Sí, la hice yo, no sé si la hago acá por Sí, por micrófono. favor, Patricia, adelante. Sí, lo que pasa es que yo vengo del mundo agroindustrial, donde hay muchas exportadoras de fruta en Chile, que es
una actividad económica importante, donde los clientes, los mercados, sobre todo europeos, están pidiendo iniciativas, están pidiendo ellos mismos, a través de su integración de proveedores, desarrollando matices de materialidad. Entonces está como el impulso de empezar con temáticas de sostenibilidad, empezar a desarrollar estrategias, pero existen brechas de cumplimiento. O sea, las plantas se han construido muchas veces, son antiguas, no existen las RSA o las RSA no están actualizadas. Fondo, ¿dónde entra eso en la ecuación del análisis de materialidad o dónde entra eso en...? Perfecto, entiendo. Justamente dentro de lo que es la etapa de diagnóstico, dentro del poder establecer tu estrategia, obviamente es entender lo que tú mismo dices, en qué pie hoy día estamos nosotros con empresas, con mis instalaciones, y versus a esta priorización de distintas temáticas, en donde las temáticas pueden ser desde estos tópicos que siempre vemos, como decíamos, el ejemplo de la huella de carbono, o estas regulaciones que hoy día me exigen hoy día tener un cumplimiento y resulta de que ese cumplimiento se va a transformar hoy día en un pilar para poder dar respuesta a lo que me están exigiendo el día de mañana. Entonces, a partir de ese diagnóstico es sumamente importante y relevante el entender el pie que estoy hoy en día y obviamente entender la factibilidad de todo esto. O sea, ahí tocas también un punto relevante de que muchas veces ocurre dentro de lo que son estas definiciones de nuevas regulaciones que muchas veces tal vez se establecen muy a nivel general y no se toma en cuenta como una realidad más local dentro de lo que significa en este ejemplo que tú das en específico. Entonces, Claro, porque además estamos hablando de una estrategia que vamos a socializar, que vamos a declarar, que vamos a publicar con toda transparencia. claro, No puede incluir una iniciativa regularizar algo que está fuera de la ley, por el fondo, porque es asumir un delito. no, clarísimo, clarísimo. Entonces, en ese Mi, sentido, mi pregunta es, ¿cuán radical debiese ser en el fondo el partir de una estrategia en la base del cumplimiento legal? O sea, uno dirá partir cuando está a 100% cumplimiento y ahí recién empezar a establecer una línea de desarrollo estratégico. en ese sentido pueden ir las dos cosas en paralelo. Obviamente siempre buscando respetar, y eso sí o sí, la parte legal, pero son dos cosas que no son, o sea, al final del día son complementarias, yo lo veo, y que se puedan estar trabajando en paralelo y que obviamente, como lo mencionábamos, tal vez como dentro de la diferencia entre una estrategia comercial y una estrategia de sostenibilidad, al final del día, en la medida que vayamos avanzando en las dos, nos vamos a dar cuenta de que va a existir una coherencia y que se van a topar y que obviamente van a encontrar sinergia en la medida que vayamos avanzando en el cumplimiento de ambos desafíos. Perfecto, gracias. Vale. Muchas gracias, Patricio. Y tenemos otra pregunta de Marco. Dice, hablaste del establecimiento de la línea base en la primera fase de diagnóstico. ¿Puedes explicar un poco más de ello? Sí, sí. Un poco la idea del levantamiento de esta línea base es poder, por una parte, entender a mi industria, qué están haciendo, lo que mencionaba, desde la mirada de un benchmark, de entender qué están haciendo las otras empresas en torno a sostenibilidad, de forma de también importante compararme, de saber si es que hoy día, el día de mañana me voy a definir objetivos, estoy igual que el resto, estoy mejor, estoy peor, fui un poco ambicioso, muy ambicioso, pero adicional también esto de la línea base es sumamente importante una vez que ya tenemos priorizadas las distintas temáticas ASG. Porque sin esa línea base no tenemos el día de mañana cómo definir que tenemos que disminuir un 3%, un 10% el consumo de agua o el mejorar en cierto número mi tasa de accidentabilidad dentro de mi empresa. Entonces, es necesario, y también lo mencionábamos por ahí, que en esta definición de línea base poder entender en qué punto estamos hoy en día respecto a estos distintos tópicos que priorizamos, de forma que ese sea el principal input para el día de mañana sentarme con cada una de las áreas y estar definiendo cuáles van a ser mis objetivos al corto, mediano y largo plazo. No sé si respondo la pregunta. Vale, perfecto. Muchas gracias, Marco. Aquí otra pregunta. ¿De qué manera se pueden medir y evaluar los impactos de una estrategia de sostenibilidad?
nos referimos si es que nos referimos a cómo medir los avances, un poco lo mostrábamos con este ejemplo bien sencillo al final de esta diapositiva, que la idea es que esta hoja de ruta nosotros la podamos mantener actualizada, entendiendo quiénes son los principales actores que van a conjugar en cada uno de estos proyectos y de cierta forma el poder entender que además que los horizontes de tiempo que nos estamos definiendo de corto, mediano y largo plazo para llegar a estos resultados, obviamente cada uno de estos proyectos que nosotros definamos para llegar a estos resultados, para cumplir el objetivo, van a tener plazos internos, una carta Gantt, es sumamente necesario el poder, como decíamos, como último punto dentro de esto, el tema de rendir cuentas, el cómo yo defino con cada uno de estos equipos cada cuánto tengo que reportar, la periodicidad de cada uno de los indicadores que yo voy a estar levantando. Por ejemplo, tal vez una huella de carbono voy a estar definiendo dentro de mi estrategia que esto va a estar reportado obviamente una vez al año. Tal vez un análisis de riesgo y oportunidades asociado a mi cadena de suministro también va a ser una vez al año o cada 2 años, versus a indicadores que pueden ser temas de dotación, de tasa de crecimiento, que lo puedo tener de manera mensual y que me permiten poder dar respuesta a otro objetivo. Entonces, ahí depende mucho de la línea de tiempo, la periodicidad que le vayamos dando al reporte de cada uno de estos proyectos y la carta Gantt que podamos estar definiendo de cada una de las líneas de acciones para poder cumplir estos objetivos. Buenísimo. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra duda, algún otro comentario. Si no, les pediría por favor que pudieran prender sus cámaras para poder tomar una fotito y que quede evidencia y la puedan mandar a sus jefes de que sí estuvieron en el webinar, de que hay una prueba de que aquí estamos. A ver, lo que prenden sus cámaras, dice Francisca, ¿el sistema GRI y SASB tienen algún requisito? Sí, por una parte GRI establece el cómo utilizar por una parte la metodología GRI para establecer el análisis de materialidad y que por otra parte se pueda estar utilizando las distintas formas de establecer los distintos KPI. O sea, hay, por ejemplo, el GRI 403 que habla de salud y seguridad, tiene 9, 10 indicadores que me permite identificar cuáles son mis políticas, cuáles son mis indicadores asociados a accidentabilidad, etcétera, etcétera. El GRI 303, si no me acuerdo de energía, tiene 5 preguntas respecto a cómo mido el consumo, de dónde vienen mis fuentes, son internas, son externas. Entonces, tienen un poco como ese sistema de cómo utilizarlo y lo mismo para SASB, para cada uno de los indicadores que establece como que yo estaría preocupándome por mis impactos, también tiene abierto esta definición de cómo dar respuesta a los distintos indicadores asociados a la sostenibilidad. Perfecto. Buenísimo. Bien. Vamos con la fotito entonces. Vamos con la fotito entonces. A la una, a las dos, y a las tres. Listo. Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este webinar. Recuerden que, así como Juan Carlos, tenemos a una cantidad importante de consultores y consultoras que les puede acompañar a diseñar sus estrategias de sostenibilidad. Ya se viene la temporada de reporteo, esta es una locura, así que pues, aquí estamos para apoyarles. Un gustazo. Muchísimas gracias a todos y todas, que tengan un muy buen día.